Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 2.5, volumen de la esfera. Nuestro problema inicial nos dice, se tiene una esfera y un cilindro con el mismo radio. La altura del cilindro es el diámetro de la esfera. ¿Cuántas veces cabe el volumen de la esfera en el cilindro? ¿Qué puedes concluir con el resultado obtenido? La idea es que tenemos una esfera y un cilindro. Ambos tienen el mismo radio. Como se puede ver en la base del cilindro, se tiene el mismo radio que del centro a uno de los lados, a una de la parte de la superficie de la esfera. Como puedes ver, ambos miden 2.99, en este caso en particular. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el diámetro de la esfera es igual a la altura del cilindro, como lo podemos ver aquí. Recordemos que el diámetro en la esfera pasa por el centro y va desde un lado hacia otro de la esfera. Desde un punto hacia otro de la esfera, pasando por el centro. Como vemos, el diámetro no es más que sumar dos veces el radio. 2.99 más 2.99. Esta es la idea. Tenemos una esfera y un cilindro, ambos con el mismo radio. Y recordemos, el diámetro de la esfera es igual a la altura del cilindro. De esta forma, entonces, es como si pudiéramos introducir exactamente la esfera en el cilindro, así como lo vemos aquí. Ahora, estamos viendo el volumen de la esfera. ¿Qué tiene que ver estas medidas con lo que se nos pide? ¿O cómo analizar esto? Lo ideal sería una esfera o una pelota plástica y un cilindro que tenga el mismo radio que esa pelota. Ahora, deberíamos de partir la pelota que me representa la esfera exactamente a la mitad, como lo podemos ver aquí, de forma que obtengamos una especie de guacal. Ahora, lo llenamos con agua y empezamos a vertir el agua dentro del cilindro, suponiendo que este sería como un recipiente abierto en la parte de arriba, y empezamos a llenar. Llenamos una vez y vertimos el agua y vemos que nos queda a la tercera parte el cilindro. Llenamos una segunda vez y vertimos el agua de nuevo. Y vemos que nos queda a 2/3 partes. Llenamos esa mitad de la esfera una tercera vez y vertimos en el cilindro. Observaríamos que se llena por completo. Ahora, ¿cuántas veces cabe el volumen de la esfera en el cilindro? ¿Qué podemos ver? Recordemos que lo estamos haciendo en el experimento con media esfera, ya que estamos tomando la mitad de esa pelota. Es la mitad de la esfera. Por lo tanto, al llenarlo una vez, tenemos la mitad de una esfera. Al llenarlo dos veces, serían dos mitades de la esfera. Eso forma la esfera completa. Y al llenarlo una tercera vez, tendríamos 3/2 de la esfera para llenar ese cilindro. Es decir, una esfera y la mitad. Una esfera completamente llena de agua y la mitad para poder llenar el cilindro. Ahora, ¿qué podemos concluir con este resultado?
¿Cuál es el volumen entonces de la esfera? ¿Cómo lo podemos calcular teniendo en cuenta esto que acabamos de ver? Bueno, si nos damos cuenta, la esfera es igual a 2 mitades de estas. Por lo tanto, al llegar a esta imagen, aquí tenemos el volumen de nuestra esfera en el cilindro. ¿Cuántas partes del cilindro es el volumen de la esfera? Cuenta. El cilindro está dividido en 3 partes. Entonces, al llenar una esfera, se llenaron 2 partes de 3, es decir, 2/3 del cilindro. ¿Eso a qué nos lleva? A concluir que el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro. Veamos. El volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen de un cilindro que tenga el mismo radio y su altura sea igual al diámetro de la esfera. Y tenemos aquí la idea. Veíamos que el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. Pero ¿recuerdas cómo es que se expresa el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces es multiplicar 2/3 por eso, pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Pero qué más sabemos? Bueno, sabíamos además de eso que la altura del cilindro era igual al diámetro de la esfera, o lo que es lo mismo, 2 veces el radio de la esfera. Por lo tanto, esto es igual a sustituir h por 2r. Tenemos entonces 2/3 de pi por radio al cuadrado y en vez de h multiplicamos por 2 veces el radio. Ahora, al hacer esas operaciones nos queda 2/3 de 2 por pi por radio al cubo, ya que teníamos radio al cuadrado por radio, eso sería radio al cubo. Y la última multiplicación, recordemos que estamos multiplicando una fracción por un entero. Entonces lo que hay que hacer es agregar un 1 y decimos 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Por lo tanto nos queda 4/3 de pi por radio al cubo. En fin, todo esto para llegar a la fórmula del volumen de la esfera, que es igual a 2/3 del volumen del cilindro, y eso se expresa como 4/3 de pi por radio al cubo. Es decir, cuando tengas que calcular el volumen de una esfera, utilizarás esta fórmula. Veamos ahora el lapicito. Dice, calcula el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 metros de altura. Y tenemos ahí la idea, que es parecida a la que vimos en GeoGebra. Está la esfera dentro del cilindro y quieren saber cuál es el volumen de esta esfera. Sí sabemos que está inscrita en el cilindro y que tiene 2 metros de altura este cilindro. Vamos entonces a aplicar la fórmula que acabamos de ver. ¿La recuerdas? El volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Ahora, si sabemos que el cilindro tiene 2 metros de altura, pero la esfera está inscrita en él, significa que el radio de la esfera es la mitad de la altura de ese cilindro, es decir, 1 metro. Y con ello ya podemos calcular el volumen.
Tenemos entonces que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio, que dijimos que era 1 metro. Lo dejaremos como 1 nada más, al cubo. Recuerda, ten cuidado, que cuando elevamos 1 al cubo es multiplicar la base, que es 1, 3 veces, es decir, 1 por 1 por 1. No vayas a cometer el error de multiplicar 1 por 3, porque eso sería incorrecto. Tenemos entonces que es igual a 4/3 de pi por 1 por 1 por 1, que eso es 1. Si multiplico 4/3 por 1, me queda simplemente 4/3 de pi. Recordemos que la altura estaba en metros, por lo tanto el volumen de la esfera sería en metros cúbicos. Y ahí tenemos la respuesta. 4/3 de pi metros cúbicos. Ahora, te dejo los demás ejercicios a ti y recuerda hacerlo en tu cuaderno, luego vienes a ver si la respuesta es correcta. Ten cuidado, en el número 3 dice calcula el volumen de una semiesfera. Cuando hablamos de semiesfera, significa la mitad de una esfera. Entonces, calculas el volumen completo y luego, ¿qué harías? Exacto, el volumen total lo divides entre 2 para obtener el volumen de la semiesfera. Espero ya lo hayas hecho y te dejo las respuestas para que corrobores. Bueno chicos, espero les haya servido mucho. Compartan este video. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de la familia Mate Lúdica. Nos vemos en la próxima clase.